Hola mi gente, quien te habla, José Dávila. Este video pues lo estoy haciendo para mi canal de YouTube y también para mis redes sociales. En esta ocasión pues quiero hablar sobre la religión, que es el tema que siempre más discuto, el tema donde me siento cómodo y donde creo tener mucha información pues para compartir y también para argumentar. Voy a titular este video así. El título que se me viene a la mente es la jaula de 100 por 35. La jaula de 100 millas por 35. También pudiera ser la pecera de 100 millas por 35. Cualquiera de los dos. Cuando empiecen a escucharme, les va a dar sentido y van a saber por qué el título pues se adapta a cualquiera, o la pecera o la jaula. Bueno, hoy en día, en las redes sociales, mayormente en Facebook e Instagram, que es donde yo más me muevo, donde más siempre estoy compartiendo, argumentando y leyendo las posturas de ustedes, de las personas que me están viendo. Pues es donde más personas pues comparten sus ideologías, sus creencias, pero en esta ocasión me voy a enfocar en las creencias religiosas, mayormente cristianas. Principalmente en mi Facebook hay mucha gente de mi pueblo natal que conozco, que en algún momento estuvieron en mi Facebook, pero cuando yo comencé a cuestionar mis creencias, aún todavía siendo creyente, mis cuestionamientos los hacía, como podríamos decir, en voz alta, los plasmaba en letras y las ponía en público en Facebook. La gente se empezó a sentir incómoda con mis cuestionamientos y muchos muchas personas que le huyen a la verdad y que no quieren tener este tipo de cuestionamiento en su mente, pues simplemente me eliminaron de sus redes sociales para no leerme y para no entrar en esa controversia mental que pudiera generar mis cuestionamientos. Entonces muchos de esos amigos, algunos hasta compañeros de escuela, compañeros de trabajo, pues simplemente me sacaron de esos Facebook, y otros pues nunca estuvieron en mi Facebook, nunca les envié invitación, nunca ellos me enviaron invitación a mí. Sin embargo, pues siempre salen ahí en el Facebook recomendaciones, sugerencias del mismo Facebook de personas que uno puede conocer, y ahí salen, ahí figuran todas estas personas que sí en realidad conozco, pero no me motivo a invitarlos a leer mi mente, porque yo soy muy transparente en esto de las creencias. Yo las cosas las digo como son, sin censura, sin miedo a nada, y tampoco sin miedo al desprecio, porque yo sé que hay muchas personas que, si tú no piensas igual que ellos, pues obviamente hay una incompatibilidad y te sacan de sus círculos. Yo pues soy una persona que me considero solitario, no dependo de amistades para ser feliz, y en ese sentido pues me da lo mismo. Pero aún así a veces me pongo a pensar y prefiero entonces no invitar a personas a que lean mi mente y dejarlo fuera de mis círculos sociales. Sin embargo, recientemente vi a algunos de mis ex compañeros de escuela y me motivé a invitarlos. Les envié invitaciones de amistad en Facebook y reconecté con ellos.
Y sin embargo me doy cuenta que la mayor parte de sus publicaciones son publicaciones religiosas, con alguna connotación religiosa. Supongo que si también ellos se pusieron a husmear por mis redes sociales, pues también se dieron cuenta que la mayor parte de mi contenido es un contenido en contra de las religiones y un contenido ateo. Bueno, dicho esto, pues esas últimas personas que yo mismo fui el que di el primer paso de invitarlos a mi Facebook, bueno, puedo esperar que en algún momento me eliminen, me saquen. O si son personas de mente abierta, personas que están abiertos a la discusión, pues quizás pues se queden ahí y algún provecho sacarán de mis publicaciones. Puesto que yo no tengo nada que aprender de ellos. Yo estuve ahí por 40 años, sé lo que ellos creen, creí en lo que ellos creen, y ahora desde afuera pues conozco mucho más que lo que ellos conocen desde adentro. Entonces, hablando del conocimiento de adentro, y para hacerle honor al título, la jaula de 100 por 35, vamos a hablar sobre eso mismo, lo que se conoce desde adentro, que es muy diferente a lo que se conoce desde afuera. Para ponerles un ejemplo, y ahora vamos con el tema de la pecera. Si usted tiene una pequeña pecera en su casa y pone un pececito ahí, el mundo que va a conocer ese pez, va a ser el perímetro que tiene, bueno, dicha pecera. No puede conocer más nada de ahí. Entonces lo mismo pasa, y voy a poner de ejemplo mi isla natal, la isla de Puerto Rico, que sus medidas son 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Desde que Cristóbal Colón arribó a las costas de Puerto Rico, en aquel entonces Boriquén, lo que era un territorio o poblado, podríamos decir, era un territorio poblado y que pertenecía obviamente a los nativos, y no me gusta usar la palabra indios porque los indios son los de la India, a los nativos de Puerto Rico, que eran llamados, o por lo menos nosotros los llamamos, taínos. Los nativos de Puerto Rico, antes de 1492, tenían otras creencias. Ni Jesús, ni la Virgen María, ni el Dios que supuestamente, pues, según los autores de la Biblia, mayormente del Nuevo Testamento, lo ponen como el papá de Jesús, pero que no dicen el nombre, porque en el Nuevo Testamento jamás se utiliza el nombre de ese Dios en comparación a lo que la gente conoce como el Viejo Testamento, que sí, pues se le llama Jehová o Yahvé. Pues ninguno de estos dioses ni semidioses existían ni en Puerto Rico ni en el resto de las Américas. Estamos hablando de antes de 1492, antes del arribo de Cristóbal Colón a las costas de Puerto Rico, que se cree que, bueno, que fueron por ahí, por Guánica, por el área oeste. No existían, punto. Sin embargo, desde 1492, desde que se empieza a exterminar a los nativos, los que no son exterminados pues son bautizados, es decir, y no son bautizados así como por amor, y no, es por la fuerza, so pena de muerte. Si no se convertían, los mataban, en un contexto de esclavitud. Pues es en este proceso en que se empieza a sembrar, se hace una limpieza, una lobotomía masiva en la conciencia nativa de Puerto Rico, y se fuerza a creer en unos dioses que son
importados pues por los invasores, que en aquel entonces, bueno, eran los españoles, liderados por Cristóbal Colón, que los que estudiaron en la escuela, para mi generación, esa generación, los Generation X, la generación X, que antecede a los millennials, pues a nosotros nos enseñaron una historia manipulada por la iglesia que controlaba todo eso, y nos pone a Cristóbal Colón como un héroe, como el descubridor de América y bla bla. Y bueno, yo les confieso que hasta que yo no salí de esa jaula de 100 por 35 no pude ver las cosas por claridad, y así lo tuve en la mente. Cristóbal Colón, el descubridor de América. Ya una vez uno empieza a, ¿cómo podríamos decir?, a contrastar esa información con otras mentes que no están controladas por la iglesia, pues comienzan los cuestionamientos y uno empieza a abrir los ojos. Y yo espero que este video pues les sirva a muchos para que contrasten la información que tienen hasta el momento y que abran los ojos. Para muchos su mente va a estar cerrada, y por más que se hagan videos, esto es mucho para ellos. Ellos van a morir creyendo lo que creen, y se les diga lo que se les diga, no van a tener la mentalidad ni el IQ para poder expandir su mente y para poder para que esa información nueva cree un conflicto en la mente, cree cuestionamientos y se desarrollen nuevas respuestas ante esos cuestionamientos. Pues volviendo a esto de la invasión española a América, concentrándonos en la isla de Puerto Rico, desde 1492 y poco posterior, cuando comienza este adoctrinamiento masivo, y bueno, ya se deja fijo, ya pues el asunto de la cristianización pues queda ya funcionando en Puerto Rico, en Borinquen, ¿no? Pues desde ese punto hasta prácticamente a finales del siglo XIX, pero para ser más precisos, en la década de los 90 es que comienza bien masivamente esta expansión de mentalidades, y cuando comienza a decaer todo ese adoctrinamiento y toda esa creencia judeocristiana sembrada en las mentes de las personas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto? Voy a poner de ejemplo a mis abuelos que probablemente es el mismo ejemplo de los abuelos de ustedes que me están viendo, si son más o menos de la misma edad mía. Mis abuelos, que son, bueno, la mayor parte de su vida pues vivieron desde el comienzo del siglo XX hasta finales, ya después de la década de los 90 empezaron a expirar. Y bueno, pues ellos no salieron de Puerto Rico. Ellos no saben lo que era un avión. Primero, pues que viven en una época donde en realidad pues se inventan el avión. Los primeros vuelos pues no eran comerciales, eran militares, y en fin, no tuvieron la necesidad. Nunca salieron de Puerto Rico. Vivieron en una época donde no existía el internet, donde no había manera de contrastar la información que habían heredado de sus antecesores, y por lo tanto pues pensaban como puertorriqueños, y mayormente como campesinos puertorriqueños. Comían, razonaban, en fin, hasta los cuestionamientos que tenían eran respondidos por ellos mismos. Y bueno, no había manera de salir de esa matrix. Entonces mis abuelos
que quizá, estoy seguro que es el ejemplo de muchos de ustedes que me están viendo. Mis abuelos vivieron en esa jaula que les estoy describiendo de 100 por 35. No pudieron contrastar la realidad de ellos con otras realidades. Para ellos el mundo fue de 100 por 35 o menos, diría yo, porque también, aún siendo de Puerto Rico, muchos de ellos, de los abuelos de nosotros, ni salían del pueblo donde vivían. Y si salían, lo más que salían era quizás 1 o 2 pueblos aledaños. Quizás en algún momento que tuvieron que hacer alguna gestión en la capital. Pero el resto de Puerto Rico lo desconocían. O sea que era un mundo bien pequeño, bien marginado, bien pequeño el de nuestros abuelos. Por lo tanto, cualquier creencia que tuviesen, pues se quedaba ahí. No había otra información que creara conflicto en sus mentes. Por ende, si no hay conflicto, no hay cuestionamientos, y se vive como en piloto automático, podríamos decir así. Y como la religión está diseñada para que tú no te olvides, es cíclica. La misma misa católica es cíclica. Una vez termina el año, vuelven a empezar desde el principio. Ya hay un libro preparado por el Catecismo Católico, el misal. Se leen los mismos textos, las mismas oraciones. Pues bueno, uno vive como en una espiral toda la vida, y así muere, no sale de ahí. Pero obviamente con la llegada del internet, mis abuelos no pudieron vivir eso. Con la llegada del internet, pues empieza uno a conocer otras mentalidades. Y si uno sale de esa jaula a la que estoy hablando, de esa pecera de 100 por 35 que viene siendo Puerto Rico, como salí yo, porque se los digo por experiencia, yo cuando no había salido de los Estados Unidos, yo era un católico apostólico romano, defensor de la Virgen, defensor de lo que yo llamaba fe como católico, que no es otra cosa que confiar en qué o en quiénes. Bueno, pues en muchas personas, pero no en mi propia razón. Y cuando digo fe, y hago un paréntesis, es que si alguien me dice que hay algo invisible ahí, pues yo creer, porque alguien me dijo que sí, que aunque yo no lo veo, hay algo ahí, pues yo creo en esa persona que me está diciendo eso, o en un libro que lo dice. Y si ese libro me lo dice, ¿quién es el autor? El autor es desconocido, pues confiar en ese autor desconocido, en que todas esas cosas que dice ese libro, que pasaron. Eso es tener fe ciega. Renunciar a tu propia razón. Por ejemplo, leer en un libro que un hombre camina por encima del agua, que hace milagros, que cura a los ciegos, que bla, bla, que resucita a un hombre, como el ejemplo de Lázaro, que se resucita el mismo. Pues eso pues está escrito en un libro que son autores anónimos, que eso contrasta con la realidad, o que eso no pasa en la realidad, solo en un libro nada más, en la mente de un autor que puede transmitir lo que quiera que se imagine, lo puede transmitir por escrito, y esa es la fe, así que funciona la fe. Entonces, cerrando el paréntesis, yo tuve una fe como cualquier católico, pero vivía en Puerto Rico, nunca había salido a Puerto Rico, no tenía amistades con las que yo pudiera contrastar lo que era mi información. Vengo de una familia católica, mis abuelos católicos, mi papá y mi mamá pues católicos también. Una familia completamente católica, toda actividad, todo funeral, todos los quinceañeros, los bautismos, siempre la iglesia está envuelta de una manera u otra. Como les dije con el ejemplo de Cristóbal Colón, pues las escuelas, los que eran superintendentes de escuela, directores de escuela, maestros, los secretarios de educación en Puerto Rico, siempre eran cristianos, que Puerto Rico es un país que apenas ahora el ateísmo, el libre pensamiento y el humanismo apenas es que está empezando a florecer.
ya en Europa, los mismos que nos trajeron esta religión de, ¿verdad?, el catolicismo, los españoles. España es uno de los países que más se está ateizando más rápidamente. Pero Puerto Rico, pues por ser una jaula tan pequeña, pues así mismo como en la isla, así mismo están las mentes pequeñas, cerradas. Y por eso el proceso en Puerto Rico va más lento. Pero ante ese panorama donde las mentes católicas o cristianas, porque también habían protestantes, maestros, pues ellos controlaban todo lo que uno estudiaba. Ellos controlaban qué libro se iba a estudiar. Entre varias propuestas escogían el mejor que se ajustara a la iglesia del poder. Nos hacían orar en la escuela. Si había una actividad, pues siempre había que hacer una oración antes de la actividad. Ya fuera en la cancha de la escuela, ya sea, no sé, en cualquier lugar, en las graduaciones, siempre en las graduaciones pues se hacía, a principio pues se hacía una oración. Entonces todo estaba controlado por la iglesia, no había manera de contrastar eso. Pero cuando tú sales de esa jaula, una jaula que tú crees que todo el mundo es puertorriqueño, que el mundo es solo lo que tú ves, los chistes que tú escuchas en Puerto Rico, el lenguaje que hablas, el acento, pues cuando tú sales de Puerto Rico y empiezas a ver que otros hispanos que hablan el mismo lenguaje que tú, hablan un español más refinado, cuando empiezas a ver y te das cuenta de que nosotros los puertorriqueños nos comemos la R, por ejemplo cuando decimos verdad, en vez de decir verdad, cajo, en vez de decir carro, ajo. Entonces, y no es que estoy ¿cómo podríamos decir? Renegando de mi herencia como boricua. Simplemente es que tengo que admitir que cuando empiezo a conocer otras mentes, primero las mentes hispanas, después las mentes anglosajonas es otra cosa, pero cuando empiezo a conocer gente que sí de Venezuela, que sí colombianos, que sí hondureños, dominicanos. Los dominicanos, pues soy honesto, tienen problemitas también matando el español, al igual que nosotros puertorriqueños, así que, pero los colombianos son muy, muy respetuosos, uruguayos, argentinos. El argentino, pues, también tiene sus problemitas porque nosotros nos comemos la L o la R, la usamos donde es la L y la L donde es la R. Ellos, pues, la Y la reemplazan por la Che. Yo ya lo sabía. Yo quiero comerme un pollo. Pero aparte de eso, pues es un lenguaje muy, muy, muy refinado, muy pulido. El español de puertorriqueño, honestamente, cuando lo comparas con otros acentos del idioma español, con otras ramificaciones del español, por ejemplo, como esos países que les dije, Perú, Colombia, Venezuela, la propia España, Guatemala, México, ¿no? Pues te das cuenta que el español del puertorriqueño es terrible, terrible, terrible. Entonces, esa es una de las cosas que uno empieza a darse cuenta cuando uno empieza a contrastar tu realidad con la realidad. Y te das cuenta que el mundo no es 100 por 35, sino que es enorme, que es un planeta enorme, donde se hablan tantas lenguas, donde a mí, bueno, como crecí en Puerto Rico, pues me acostumbré a solo un Dios. Dios para aquí, Dios para allá, Dios para allá. Pero entonces te das cuenta que el mundo no está unificado en una creencia. Y me refiero a que si había un Dios, o si había una sola creencia, yo esperaba que fuera como el sol o la luna, que todo el mundo, no importa en qué parte del planeta tú estés, todo el mundo sabe que el sol está ahí. Es más, es que no se necesita ni creer. No hay que usar la fe para saber que el sol está ahí, porque todo el mundo está convencido de que el sol está ahí. No se necesita fe, no se necesita confianza en nada, simplemente lo ves.
lo ves, está ahí. Todo el mundo está convencido de que el sol está ahí. La luna. Pero con las creencias en los dioses no es lo mismo. Te empiezas a dar cuenta que es algo por fe, que ya no es un Dios como yo creía que bueno, que el Dios, que si Jesús, que si esto. No, te empiezas a dar cuenta que hasta en la ropa la ropa cambia. Te empiezas a dar cuenta que otras personas pues ya adoran que sea Krishna, que sea Ganesha, a Alá, a Buda. En fin, hay un montón de creencias. Muchos dioses con distintos mitos, dioses y diosas y bueno, en fin, todo lo que la imaginación puede producir está reflejado en esas creencias. Entonces todo eso te empieza a crear conflicto en tu mente, porque entonces dices, oh, bueno, pero entonces yo pensé que era un solo Dios, porque la gente dice, ¿tú crees en Dios? O qué sé yo, Dios para aquí, Dios para allá, pero eso solo somos nosotros los puertorriqueños. Allá en otro país, pues entonces están orándole a otro Dios. Entonces ya no es cuestión de un Dios, es de dioses y diosas. Entonces te das cuenta que tu pequeña jaula era monoteísta, pero cuando sales de esa jaula al mundo exterior, el mundo en realidad como es, en toda su amplitud, no esa pequeña jaula de 100 por 35, sino todo el globo terráqueo, está poblada por mentes politeístas. Nosotros puertorriqueños somos uno más en esa población. Entonces ya no es un asunto de Dios, sino de dioses. Por eso es que cuando una persona me pregunta, ¿pero por qué tú no crees en Dios? La pregunta está mal formulada. La pregunta está mal formulada porque pregúntame mejor por qué no creo en dioses. Y si es un puertorriqueño que no ha salido de Puerto Rico, que no tiene esa amplitud en la mente, me va a decir, ¿pero cómo que en dioses? Si solo hay un solo Dios. Entonces ahí me río y le digo, bueno, si no sales de tu jaula, pues para ti va a haber un solo Dios, pero fuera de tu jaula hay muchos dioses. Y yo veo el mundo en todo su contexto, no en el contexto que tú lo ves de esa jaula de 100 por 35. Tan sencillo como eso. Bueno, pues yo empecé a atacar mis cuestionamientos cuando salí de Puerto Rico, cuando llego acá a los Estados Unidos y en mi trabajo en Colgate-Palmolive, donde yo comencé en Puerto Rico, en Juncos. Trabajé 10 años con ellos en esa planta y bueno, pues pedí traslado y se me concedió a una planta de la misma compañía, Colgate-Palmolive, en Morristown, New Jersey. En Morristown había una diversidad, puesto que aquí en el área con la cercanía a Nueva York, hay una diversidad de razas, de etnias, y todo eso se reflejaba en esa compañía. Ahí teníamos musulmanes, hindúes, vietnamitas, coreanos, chinos, japoneses, polacos, hispanos de todas las índoles, desde españoles, desde uruguayos, paraguayos, peruanos, puertorriqueños, dominicanos, en fin, era una ensalada de mentalidades. Y obviamente pues hice amistad con muchas personas, no con todos, pero hice amistad con muchas personas, mayormente, y siempre me sentí atraído por estas personas de otras razas. Me acerqué a ellos, hice amistad y empecé a preguntar, a conocer sus culturas. Y bueno, obtuve mucha información que me llevó a muchas conclusiones. Y la conclusión principal a la que llegué fue: los dioses no existen. Ninguno de los dioses existen. Llegué a la conclusión de que todos somos ateos. Y usted va a decir, ¿qué habla de que todos somos ateos? Sí, todos somos ateos. Los católicos o cristianos son ateos
a los dioses de los hindúes. También son ateos al budismo o a cualquier otro dios. Para el católico, su dios verdadero es el dios que heredaron. Entonces, para el hindú, el dios católico, bueno, los dioses, porque es que ahí hay varios. María fue elevada a diosa, Jesús a Dios, y un reguero ahí de que si es también el mismo Dios, pero el hijo, y bueno, una ensalada, que esos temas para otro video. Pero toda esa locura de la trilogía esa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bla, bla, pues todo eso le parece una locura a los hindúes. Los hindúes son ateos a esa creencia. Los ateos son, los budistas son ateos al judaísmo, al islam. Los judíos son ateos al catolicismo. Entonces cada cual es ateo a la creencia de los demás. Entonces, desde ese punto ya tenemos que empezar que todo el mundo es ateo a la creencia de los demás. La diferencia mía como una persona declarada atea es que para mí todos los dioses son una farsa. Todas las creencias son mitos. Todas las creencias de las culturas son mitos, compuestos de fábulas, de cosas que son ajenas a la realidad. Y esa es la diferencia, ¿verdad? De un ateo declarado a ustedes que son ateos, a otras. Ustedes son ateos a todas las creencias menos a la de ustedes. Entonces nosotros somos un poquito más ateos que ustedes, porque nosotros ni aceptamos ninguna de esas creencias que ustedes tampoco aceptan, pero tampoco aceptamos la tuya. ¿Me explico, verdad? Espero que me estés entendiendo. Si tú eres católico o católica, la que me estás viendo, yo sé que tú eres ateo o atea a todas las creencias que tengan que ver con deidades en el mundo. Para ti, el único Dios o los dioses son, si tú eres católico o católica, pues Yahvé, pues que si Jesús, que si María y todos los santos y todas esas cosas, pues eso es lo único verdadero para ti. Lo demás es falso. O sea, tú eres atea a todas las demás creencias, o ateo a todas las demás creencias del mundo, excepto a la que tú profesas. Pero yo soy ateo a todas esas mismas creencias que tú rechazas, pero también soy ateo a la tuya, a la creencia católica, que es lo mismo. Ya una vez tú sales de la jaula, sales de la Matrix, ya tú ves el mundo en todo su conjunto y lo analizas, lo reflexionas y te das cuenta del engaño intelectual al que han sido sometidos, ¿verdad?, las masas. Ya llegando a esa conclusión, me ahondo en el problema. Quiero indagar más para poderle explicar a las personas cómo es que llegan esas creencias a nuestras mentes. Me pongo a investigar. Gracias al internet, que hay tantos libros que le abren la mente a uno, personas que ya hay tanto conocimiento acumulado en internet de personas que abrieron los ojos primero que yo, que bueno, pude evitarme muchos años de investigación, de ver dónde podía buscar y dónde no, leyendo libros de personas que ya habían hecho ese trabajo antes que yo. Una vez me nutro de esos autores, pues ya empiezo, ya teniendo muchos pasos adelantados, pues entonces comienzo yo lo que me toca a mí propiamente, ¿no? A mi propio trabajo, a seguir investigando. Y en fin, el resultado de toda esa investigación, pues es que pude trazar en la línea del tiempo, pude rastrear cómo es que se origina principalmente la creencia que nos compete, que es el judeocristianismo. Soy honesto, no sé cómo fue que empezó la creencia en Zeus, no sé cómo fue que se originó la creencia de los egipcios, no sé cómo fue que comenzó la creencia de los sumerios, de los acadios, de los persas.
de los fenicios, de los celtas, de los romanos, de los vikingos, de los germanos. No sé cómo iniciaron las creencias de los mayas, aztecas, incas, el taoísmo, como las creencias asiáticas. No sé, no he llegado allá todavía. Y en realidad no me interesa. Me concentré en el judeocristianismo porque fue lo que me hicieron a mí creer por 40 años. Y lo que le hicieron creer a mis abuelos por 40 años, a mis padres por 40 años, a mis primos, mis tías. Y me concentré en estudiar eso. En rastrear la creencia. ¿Cómo nace Jesús, María, ese Dios judeocristiano en la conciencia colectiva de la nación puertorriqueña y de las Américas y del mundo? Y creo que aquí en mi canal de YouTube hice un video donde lo explico con un mapa, donde voy en retrospectiva hacia atrás en el tiempo, y usando unos mapas voy mostrando cómo a través del tiempo se veía el mapa según las creencias. Pero antes de terminar este video porque muchas personas quizás no vayan al video, voy a tratar de explicarlo rápidamente aquí. Hoy en día, y me voy a concentrar solo en Puerto Rico, en las aulas de 100x35. Hoy en día, pues, la mayoría de los puertorriqueños de esas aulas, pues, creen en Dios, en este Dios judío cristiano. Obviamente rechazan los otros dioses, pero creen en este Dios judío cristiano. Creen en esto de Jesús, de María, del Espíritu Santo, bla, bla. Los apóstoles, los santos, Pablo de Tarso. Bueno, eso es hoy en día, en el año 2020. Si vamos hacia atrás en el tiempo, para rastrear dónde es que aparece esta conciencia o esta creencia, la conciencia colectiva, pues tenemos que tropezarnos y detenernos en la época en que Colón arribó a Puerto Rico, a Boriquén. Y ahí nos damos cuenta que ni Jesús, ni María, ni este Dios judío cristiano existían en las Américas ni en Puerto Rico. No existían. Entonces, de momento, no existían en el 1492, pero existen en el 2020. Y tú dices, wow, solo 500 años nada más lleva Jesús y Dios en la conciencia de los puertorriqueños. Pero tú dirás, bueno, no existía la conciencia de los borinqueños, pero existía la conciencia de los españoles, que fueron las que nos trajeron eso acá. Y con esto podemos debatir, porque usted puede decir, ellos aquí en Puerto Rico, igual que los mayas, se hacían sacrificios humanos a los dioses. ¿Y qué fue lo que hicieron los españoles cuando empezaron a masacrar, a hacer el genocidio con los nativos en el nombre de Jesucristo? Eso no se llama sacrificio, eso es un sacrificio. Sacrificio humano en el nombre de Jesucristo. Así que ya cerrando ese paréntesis, pues usted me dirá, bueno, no existía eso en la conciencia de los de aquí de las Américas, pero existía la conciencia de los españoles, de los europeos. Pero tampoco, nunca fue así. Si seguimos rastreando la historia, nos damos cuenta que, bueno, sí, para 1400, podríamos decir 1450, pues sí, la Europa de ese entonces y toda la época medieval, pues Europa, pues era una Europa católica. Europa era una Europa católica. Y bueno, después de Martín Lutero, pues, y la Reforma Protestante, pues ya pues entonces se divide los reinos católicos contra los reinos protestantes, pero igual la cristiandad está ahí. Entonces, desde 1450, unos 40 años antes de que Cristóbal Colón zarpara de verdad de Europa hacia las Américas, ya existía el cristianismo en Europa. Desde 1450, si seguimos entonces hacia atrás en el pasado,
hacia la época medieval y vamos a seguir viendo el cristianismo, pero mientras más vamos hacia atrás en el tiempo, mientras vamos hacia atrás, acercándonos al año cero, nos damos cuenta que menos lugares en Europa creen en Jesús. Hasta que nos tropezamos en el pasado, en el año 325. En el año 325 de esta era. Miren, desde 1492, desde la época de Colón, si nos vamos atrás hasta el 325, vemos un cambio enorme. ¿Y qué es lo que sucede en el año 325? Que ni Jesús, ni María, ni Dios no existen ni en España, ni en Europa, ni en Inglaterra, en ningún lado en Europa. No existe. Toda esa Europa pertenecía al Imperio Romano y creían en múltiples dioses. Creían en múltiples dioses. Habían unos cristianos que eran una molestia para el imperio. Y aquellos cristianos eran como decir terroristas en aquel entonces, como los vemos hoy en día con la palabra terrorista. Así el Imperio Romano veía a esos cristianos, que mayormente eran de esa área de Capadocia, Tesalónica, algunos en Roma, en Éfeso, en Corinto, Macedonia. En esas áreas había unos cristianos, pero no eran los cristianos de hoy en día. Eran unos cristianos, eran diversos cristianismos, porque tampoco era un solo cristianismo, eran diversos cristianismos. Y cada cristianismo respondía a un texto distinto. Y todos esos textos eran por autores anónimos. Y hasta hoy en día así se mantienen. Aunque la iglesia le ha dado nombre, que si Marcos, que si Juan, que si Mateo, son anónimos. Si usted no lo sabía, pues bueno que lo sepa. Aparte de esos cristianos, pues habían judíos, habían un montón de creencias. Se creía en Júpiter, en Venus, en todos los dioses romanos. Y lo que sucede aquí, porque como le digo, estos pequeños cristianos solo están en el área del Mediterráneo, en esa área que les mencioné. Pero en el área de Europa no existían. Eso no existía. Entonces, ¿cuándo es que comienza a existir el cristianismo en Europa? Y cuando mencionamos Europa, incluimos a España, que en aquel entonces era Hispania con H, Hispania, que pertenecía al Imperio Romano. ¿Cuándo es que empieza a comenzar a existir Jesús, María, José y Dios y todas esas cosas, el Dios judío cristiano en Europa? Cuando el emperador Constantino, en el año 325, firma el edicto de Nicea, haciendo el cristianismo que se desarrolla por mayoría de votos en el Concilio de Nicea como la religión oficial del imperio. Y digo el cristianismo que se forja en Nicea porque ahí hubo una convención entre todos los obispos de los distintos cristianismos que habían, y solo hubo un cristianismo vencedor, el cristianismo del emperador perdón. Y el cristianismo del emperador Constantino era una copia, era diseñado a la medida del emperador, y era una copia de la creencia que tenía el emperador en el mitraísmo, que creía en Mitra, esa deidad solar. Todo el cristianismo que sale del Concilio de Nicea es un cristianismo mandado a hacer por Constantino, mayormente ordenado por Eusebio de Cesarea y Lactancio, para que fuera a la medida de la creencia del emperador en Mitra, que es prácticamente el cristianismo es una copia del mitraísmo. Prácticamente se cogieron los aspectos esenciales del mitraísmo y se transfieren a Jesús
y obviamente pues maquillando la mitología, poniéndole unas cosas, quitándole otras, pero en fin, en esencia era prácticamente lo mismo. De ahí que viene el día del sol, como se le conoce en inglés, el Sunday. ¿Por qué? Porque Mitra también era llamado el Sol Invictus, el Sol Invictus. Así que es a partir del año 325 y España y la Europa que pertenecían al Imperio Romano que comienza el cristianismo, comienza a existir Dios y Yahvé. Y bueno, por eso es que aquí que surge el credo niceno, el credo que todo católico sabe, que es ese que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Ese credo fue diseñado y se origina, para los que no lo saben, en este concilio, en el concilio de Nicea, en el concilio de Nicea. Por eso se le llama el concilio, el credo niceno. Mucha gente no sabe de esto, ¿no? Todo aquel que profesara cualquier otra cosa era un hereje y había que matarlo. Inclusive los cristianismos que perdieron en el concilio de Nicea, aquellos cristianismos que no tenían que ver nada con el mitraísmo del emperador, que eran otras fábulas y otros mitos, porque la gente también piensa que solo eran 4 evangelios. No, eran como 80, se dice que eran como 80 tipos de evangelios distintos. Y eran distintos Jesús, distintas historias, unos más fantásticos que otros. Todos ellos lejos de la creencia del emperador. Sin embargo, estos 4 evangelios, ordenados por el emperador, que debió haber sido solo un evangelio, pero por alguna razón quedaron 4, que los 4 difieren entre sí. Mucha gente no sabe que esos 4 evangelios difieren entre sí, pero ahí están, y todos responden a la creencia del emperador, Constantino. Antes del año 325, acercándonos más al año 0, donde según el mito pues nació Jesús, pues ya como les dije antes, lo que habían eran pequeños grupos de cristianos que eran saboteadores, eran una plaga, eran una chusma, y desorganizados, eran como terroristas, y todavía se puede constatar la presencia de estos grupos en el siglo III. En el siglo II ya es bien vago. No se consigue casi nada de evidencia de que en el segundo siglo hayan existido cristianos. De verdad, la evidencia que hay es fabricada, y eso pues ya lo saben los expertos. Y peor aún, en el siglo I simplemente los cristianos no existen. En la historia de Judea del primer siglo, no existen ni cristianos, ni que si una iglesia, que si apóstoles, ni siquiera Jesús existió. No existió. Los historiadores de la época, los historiadores judíos, ninguno menciona a Jesús. Por ejemplo, como Justo de Tiberiades, también Filón de Alejandría y otros autores también romanos. Nadie menciona a este Jesús. Aparte de Flavio Josefo, que sabemos que eso es una interpolación, que eso fue algo alterado para tratar de encajar a Jesús en la historia. Y bueno, se cree que fue Eusebio de Cesarea el que hizo esto, porque nadie conocía esos textos de Flavio Josefo hasta que es este mismo Eusebio de Cesarea quien los trae, y los trae ya para el siglo IV. Así que antes del siglo IV nadie sabía de este texto de Flavio Josefo, al cual los cristianos aluden cuando se les indica de que en el primer siglo pues no hay evidencia de que existiera algún Jesús. Ellos siempre apelan a este texto, Flavio Josefo, pues sin saber que este texto no existió hasta el siglo IV. Y bueno, quien lo trajo pues fue Eusebio de Cesarea, considerado por la iglesia como el padre de
de la historia eclesiástica de la iglesia. No existía Jesús en el primer siglo. Entonces, ya ven, cuando uno rastrea la creencia, desde este punto, desde el presente hacia atrás, pues muy fácilmente uno se da cuenta que hasta dónde es que nace esta creencia, y sabemos que todo fue por imposición. Mayormente quien lo impuso pues fue el emperador Constantino. Es el arquitecto y el creador del cristianismo, mayormente del catolicismo. Y bueno, hasta ahí. Y después, si tenemos que ir para atrás entonces con el judaísmo, ¿verdad? Si tenemos que trabajar con el Antiguo Testamento, pues también he trabajado con eso y sé hasta dónde es que comienza el judaísmo. Que hasta la misma Biblia no lo dice. Hasta la misma Biblia nos lo dice en Nehemías. En el libro de Nehemías, principalmente el capítulo 8 en adelante, pues nos entrega la información de cuándo es que comienza el judaísmo. Y también pues comienza con adoctrinamiento, con amenazas, con un montón de cosas por parte de Nehemías y del sacerdote Esdras. Tanto en Nehemías como en Esdras se puede sacar la información de cómo es que nace el judaísmo, y cuándo es que se le entrega a este pueblo estos textos que hoy llamamos Éxodo, Deuteronomio, Génesis, en fin, lo que se conoce como la Torá, o los católicos lo conocen como el Pentateuco. Es aquí donde se le entrega eso al pueblo, en este concilio, narrado por Nehemías y Esdras. Así como nacen estas creencias. En algunas las podemos rastrear porque tenemos la información de cómo nacieron. Otras, como el hinduismo, el budismo, pues tendría que indagar para ver si hay información de cómo fue que se originaron esas creencias, los mayas, los aztecas. Pero antes de finalizar, pues me concentré en la creencia de la jaula o de la pecera de 100 por 35 de la población que aún vive atrapada allí, y que solo saben pensar como puertorriqueños, bromear como puertorriqueños, hablar como puertorriqueños, razonar como puertorriqueños, comer como puertorriqueños, y que solo están en esa matrix y no salen de ahí porque no conocen más el mundo exterior, no tienen exposición a otras mentes, a otras culturas, a otras comidas, a otras reflexiones, a otros pensamientos. Están atrapados ahí como estuvieron mis abuelos, mis bisabuelos y todos aquellos que estuvieron atrapados desde que arribó Colón a las costas de Puerto Rico. Así que saludos, mi gente, espero que este video pues lo tomen de buena aptitud. Los insultos pues son bienvenidos, ahí los pueden poner en la sección de comentarios. Si me va a insultar, hágalo de una manera elegante, original, que me haga reír. Y bueno, si amerita, si llama la atención con ese insulto, pues le voy a responder con el mismo tono y con la misma elegancia que usted los haga. Halagos también son bienvenidos. Si va a hacer un halago, pues también hágalo con elegancia, con estilo, con originalidad. Y también le voy a responder su halago en el mismo volumen, con la misma temperatura que usted me escriba a mí. Hasta la próxima.